Gloria al Señor. Bien, hermanos, una vez más volvemos a hacer un video con el propósito de seguir estudiando lo que es el libro de Apocalipsis. Hoy queremos titular a los versos que vamos a darle lectura y que vamos a estudiar con ayuda de Dios. Lo queremos titular la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Para esto vamos a leer el capítulo 1 y parte del verso 5. En el video anterior no vimos todo el verso 5, hubo una parte que se quedó. Entonces ahora, pues con ayuda del Señor, queremos retomarla para luego continuar con los demás versos. La parte que no vimos en el video anterior es la parte que dice de la siguiente manera: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso no lo habíamos estudiado. Sí lo leímos, pero no lo estudiamos. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. A estos versos, como le he dicho al inicio, los vamos a titular la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en la segunda parte del saludo que Juan estaba enviando a las 7 iglesias de Asia Menor. Hasta ahora hemos visto que les había enviado gracia y paz de parte de las 3 personas de la Trinidad. A continuación va a mostrarles también algunos de los beneficios que el Señor Jesucristo consiguió en su primera venida para aquellos que creen en Él, y después declarará solemnemente que va a volver muy pronto una segunda vez para sentarse en su trono de gloria y gobernar a este mundo. Entonces, partamos de los 3 beneficios para los creyentes en su primera venida a la tierra. En el verso 5 y en el verso 6, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Todavía dentro de la salutación encontramos 3 cosas que nuestro Señor Jesucristo ha hecho a favor de los creyentes y que sin duda ha cambiado nuestra vida y también nuestra esperanza en cuanto al futuro. La primera es que dice que nos amó. La segunda es que dice que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La tercera, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Pensamos ahora sobre lo que quiere decir cada una de estas 3 afirmaciones en el contexto en el que nos encontramos. La primera es el que nos amó. Es maravilloso, hermanos, saber que es este mismo Jesús quien es el soberano de todos los reyes de la tierra, el que nos amó y nos ama de una forma constante e invariable. En todas las circunstancias, los santos son más que vencedores mediante Jesús, quien nos ama. Dice Romanos capítulo 8, el verso 37 y el verso 39 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oiga lo que dice Pablo: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sin duda, todo esto animaría a los primeros lectores de Juan que estaban sufriendo por causa de su fe, y también a cada uno de los que en la actualidad padecen persecución por causa de su fidelidad al Evangelio. Y no solo eso, sino que también es importante saber que vamos a ser guardados en el amor del Señor frente a las grandes pruebas por las que este mundo va a pasar de cara a su segunda venida a este mundo.
a lo que nosotros comúnmente le llamamos como la gran tribulación. Esta es la primera, que nos amó. Lo segundo que dice, que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El amor de Jesús por nosotros se expresó de su muerte a nuestro favor. A veces cuando sufrimos, no sentimos que el Dios soberano nos ame. Y entonces se hace necesario volver a mirar a la cruz para tener plena certeza del amor de Jesús por nosotros. Ahí vemos que Dios mismo ha compartido nuestro dolor porque nos ama. Y en cuanto a la expresión, nos lavó con su sangre, es que evidente que no debemos interpretarla literalmente. Algunos lo han hecho para intentar ridiculizar el hecho de que somos limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Les resulta incomprensible que la sangre pueda ser usada para limpiar algo. Pero aquí la palabra está haciendo referencia a los sacrificios del Antiguo Testamento en los que la sangre de una víctima inocente servía para perdonar y limpiar al pecador. El término empleado allí era expiar y tenía que ver con cubrir los pecados. Pero en este contexto y en este concepto no se usa en el Nuevo Testamento, puesto que el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, consigue algo mucho más profundo y definitivo que los sacrificios de aquellos animales que eran sacrificados en el antiguo orden, ya que su sangre no los cubre, sino que los quita y limpia todos nuestros pecados. Primera carta de Juan, capítulo 1, el verso 7. Oiga lo que dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este es el segundo beneficio que los cristianos del primer siglo y los cristianos del segundo siglo y de todos los siglos venideros hasta en la actualidad hemos alcanzado. Nos lavó con su sangre preciosa. El tercer beneficio es que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Literalmente en el texto griego dice, y nos hizo un reino. Eso es lo que literalmente el texto en el original griego dice. Y nos hizo un reino, sacerdotes para Dios su Padre. Esto quiere decir que los santos, aquellos que han sido lavados por la sangre de Jesucristo, forman un reino cuyo rey es Cristo. Es importante recordar esto porque anteriormente éramos parte del reino de Satanás, pero Dios nos ha rescatado. Y como dice Colosenses capítulo 1, el verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora somos un reino de súbditos con acceso sacerdotal directo ante la presencia de Dios. Y esto también es importante porque en el Antiguo Testamento los sacerdotes de la familia de Aarón eran los únicos que tenían acceso directo a Dios. Pero ahora notamos que a quienes se les llama sacerdote es a los cristianos comunes y no a alguna jerarquía privilegiada. Este había sido el propósito de Dios al elegir a su pueblo de Israel. Si usted lee en Éxodo capítulo 19, el verso 6, el propósito de Dios era que todo el pueblo de Israel, toda la nación de Israel, sirviera como sacerdote, porque dice en el verso 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Ahí todavía no se había elegido a la casa de Aarón y a la tribu de Leví, porque el propósito de Dios era que todo el pueblo de Israel sirviera de sacerdotes y de gente santa, pero su proyecto no había podido seguir adelante por causa de la rebeldía del pueblo de Israel. Fue entonces cuando Dios formó su iglesia, de la que el apóstol Pedro dice lo siguiente en su primera epístola universal, en el capítulo 2, el verso 9, de la siguiente manera: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia frente a los terribles juicios que vendrán sobre este mundo cuando el Señor regrese. No hemos de olvidar que los creyentes formamos parte de su reino y su venida implicará que reinaremos juntamente con Él a lo que se conoce como el reino milenial. Nosotros no seremos juzgados juntamente con el mundo en la gran tribulación. Al contrario, antes que la gran tribulación comience, la iglesia será levantada, la iglesia será raptada, la iglesia será movida de la tierra para el cielo. Ahora bien, en el momento presente no debemos olvidar cuál era la misión con la que Dios concibió el sacerdocio. La función sacerdotal, en esencia, consistía en hacer mediación entre Dios y los hombres. Un sacerdote es aquel que habla a Dios en nombre de los hombres y a los hombres en el nombre de Dios. Este es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Tenemos el deber de dar a conocer cómo es Dios a nuestros semejantes. Como acabamos de leer, debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es necesario que el mundo sepa cómo es Dios y lo que Él ha hecho por la humanidad para que puedan ser salvos de la ira venidera. Y por otro lado también debemos presentar ante Dios en oración a nuestros amigos, conocidos, familiares, vecinos, hermanos, hijos, nietos, todas las personas posibles, todas las personas que podamos presentarlas ante Dios. Una reflexión en cuanto a esto. A veces tenemos conceptos muy pequeños de la vida. Hacer la comida, como por ejemplo ser albañil o llevar la contabilidad. La vida puede parecer muy pequeña para muchos, pero en realidad cualquier creyente es un príncipe que puede actuar como sacerdote de Dios para comunicar a otros las grandes verdades acerca de Él. Este es un inmenso privilegio que no merecemos y que da a nuestra vida una nueva dimensión, pero también es una gran responsabilidad que debemos cumplir con fidelidad, puesto que un día también tendremos que dar cuenta ante Dios cómo hemos ejercido nuestro sacerdocio. Y luego pues tenemos un cántico de alabanza a Dios. En el verso 6, en la parte final dice: a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La obra de Cristo a favor de los creyentes hizo que Juan prorrumpiera en una inspirada alabanza hacia Él. Y esta no es la única. En Apocalipsis hay muchas expresiones breves como esta con las que Juan da expresión al gozo que siente al contemplar la bondad y la grandeza del Señor. Una vez más es curioso, hermano, notar que esta alabanza no se dirigió a Dios el Padre, sino a Jesús. El que murió por nosotros nos hizo reyes y sacerdotes para su Padre. Por supuesto, esto sería una blasfemia si el Señor Jesucristo no fuera Dios, como muchas personas lo están afirmando. Otro punto importante sobre estos versos es una promesa que se encuentra en el verso 7. Dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. La expresión "he aquí" normalmente indica en la Biblia que algo grande o extraordinario va a suceder. Y lo que aquí se nos anuncia es que la gloria y el poder del Señor, que actualmente están ocultos, un día resplandecerán de tal manera que el mundo entero los podrá ver. Será un suceso de alcance universal,
de tal manera que todo ojo lo verá. Es importante subrayar esto, porque hay muchos que enseñan que Cristo no vendrá en forma visible. En esta parte tenemos que tener mucho cuidado, porque el verso 7 nos está hablando de la segunda venida visible de Cristo. No está hablando del rapto, no está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Lo que dice Apocalipsis capítulo 1, el verso 7, se va a cumplir al final de la gran tribulación. En este caso, como se va a cumplir al final de la gran tribulación, la iglesia ya tiene que venir con él. La iglesia será raptada antes de que la gran tribulación comience. Y esto hay que aclararlo, porque mucha gente se confunde. La gente piensa que cuando decimos la segunda venida visible de Cristo, creen que estamos haciendo referencia al rapto de la iglesia. No es el rapto de la iglesia. La segunda venida visible de Cristo será después de los 7 años que afrontará el mundo entero, que se le conoce como la gran tribulación. Allí la iglesia no es que va a ser levantada, allí la iglesia ya viene con Cristo, ya viene con el Señor. Entonces, en el capítulo 1, en el verso 7, donde dice, y aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, es porque ya Cristo ha regresado, viene para la tierra de las bodas del Cordero a establecer lo que se conoce como el reino milenial, el gobierno perfecto. Claro, antes de establecer el reino milenial va a suceder lo que se conoce como la guerra del Armagedón. Entonces, en el verso 7, aclaro esto, en el verso 7 no estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia, estamos hablando de la segunda venida premilenaria de Cristo, no a levantar a su iglesia, sino que viene con ella a establecer su gobierno sobre la tierra. Ahora bien, ¿por qué es necesario que Él vuelva? Esta es una buena pregunta. ¿Por qué es necesario que Él vuelva? Pues, hermano, porque todavía no ha cumplido lo que los profetas muchas profecías que los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado durante siglos acerca de Él, que era necesario que Él viniera a juzgar y a reinar sobre las naciones. En su primera venida fue rechazado, vituperado, ultrajado, ofendido, blasfemado y sobre todo y por último ejecutado como un delincuente común. Pero esa no puede ser la forma en la que termine la historia de la venida del Hijo de Dios a este mundo. Así que Él va a regresar para revelar su gloria a este mundo que le ha rechazado. Una característica sobre el arrebatamiento de la iglesia, hermanos, es que el arrebatamiento de la iglesia solamente lo va a ver la iglesia, no lo va a ver la sociedad. Ahí es donde se cumple lo que dice Hebreos, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí estamos hablando de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Pero aquí en el verso 7, la gente sí lo va a ver, lo va a percibir. Entonces, nuestro texto dice que viene con las nubes, lo que nos representa una escena de divina majestuosidad cuando el Señor regrese triunfante a la tierra con poder y gran gloria. ¿Qué día más glorioso será cuando Cristo venga y los creyentes vengan gozosamente con Él? Ahora, Juan divide en 2 grupos a los que verán al Señor. Fíjense que es bien curioso que Juan, el escritor de Apocalipsis, divide a las personas que cuando Cristo regrese, los divide en 2 grupos, cuando Cristo venga, en 2 grupos a la tierra. Menciona y dice, los que le traspasaron. Esos son los primeros que menciona Juan. Y los segundos que menciona son todos los linajes de la tierra. Ahora, miremos el primer grupo, los que le traspasaron. Parece ser una clara referencia a la perforación del costado de Jesús cuando estaba crucificado y a los clavos que hirieron sus manos y sus pies. Es una forma de identificar al Señor Jesucristo, aquel que fue crucificado en humillación con la majestuosa persona que vendrá con poder
y gloria. Pero esta expresión también nos recuerda la profecía de Zacarías en el capítulo 12, el verso 10. Vamos a leer Zacarías, el capítulo 12, lo busco aquí, se lo leo, Zacarías, el capítulo 12, el verso 10, que dice de la siguiente manera, también nos recuerda eso. Mire el verso 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y diga lo que dice, oiga, esta parte es importante. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aquí se describe la manifestación del Señor frente a sus enemigos, quienes quedarán desconcertados ante el inesperado y total cambio de papeles. A lo largo de varios pasajes de Zacarías podemos ver que Dios había dado a su pueblo un buen pastor, a quienes ellos en su desobediencia y locura despreciaron. Curiosamente, Zacarías profetiza que el precio que daría por él sería de 30 piezas de plata, que como que ya sabemos, hermanos, fue la misma cantidad de dinero por la que Judas vendió a nuestro Señor Jesucristo. Después de esto, el pueblo se buscó otros pastores malvados y egoístas. Pero el profeta anuncia que llegaría un día cuando por la gracia de Dios se arrepentirán con dolor y lamentarían apesadumbrados su pérdida y lo que él había hecho. Después de ese arrepentimiento futuro de la nación de Israel, el profeta anuncia que el mismo Señor intervendría para restaurar a Israel y elevarle a un lugar de honor entre las naciones. El segundo grupo que se menciona es donde dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Pero no solo Israel verá la venida en gloria del Mesías, al que habían rechazado, sino que todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, aunque en su caso este lamento no será probablemente de arrepentimiento, sino por el desagrado que les producirá el regreso en gloria de aquel a quien habían rechazado y del que pensaban que se habían librado para siempre. La lamentación que harán será por la desesperación que les producirá ser juzgados por él. Después de esto, Juan concluye con un sí, amén. En su exclamación se combinan las formas griegas y hebreas para hacer un sentimiento vigoroso. A algunos les parece mal esta entusiasta exclamación de Juan, teniendo en cuenta que en ese momento los enemigos de Cristo sufrirán y harán lamentación. Pero lo cierto es que expresiones similares aparecen por todo el libro de Apocalipsis. Por supuesto, no se trata de muestras de un espíritu vengativo, pero también es cierto que Juan no se muestra como un espectador neutral. Él desea ardientemente que la causa de Dios prospere, y el derrocamiento de los inicuos significa el triunfo futuro del bien y la vindicación de los cristianos que tanto han sufrido a lo largo de toda la historia. Y así termina este párrafo, que concluye con una afirmación contundente de la realidad de la segunda venida de Cristo como un acontecimiento literal, visible, universal, judicial y glorioso. Cerremos con el verso 8, una palabra final del Señor donde dice: soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora parece que Dios Padre interviene nuevamente para dar testimonio de esta profecía, poniendo su sello de garantía sobre todo lo dicho. Es como si Dios mismo tomara la pluma en este momento para afirmar todo lo que se ha escrito. Y nótese lo que dice. Para empezar, nos encontramos con uno de esos divinos yo soy. Yo soy el alfa y la omega. Como sabemos, alfa y omega son la primera y última letra del alfabeto griego.
Alfa es la primera, Omega es la última. Y con ello es como si Dios estuviera diciendo, yo tuve la primera palabra en este mundo cuando lo creé y tendré la última palabra cuando reúna todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ninguna situación puede tomar a Dios por sorpresa. El libro de Apocalipsis expresa constantemente el hecho de que Dios es soberano y cumple sus propósitos. Él es el legítimo rey de este mundo y un día muy pronto va a regresar para sentarse en su trono y gobernar a todas las naciones. Dios va a volver a intervenir en nuestro mundo con la finalidad de establecer su reino y cuando Él venga, nadie podrá impedirlo. Y para que nadie tenga ninguna duda, termina identificándose con el Todopoderoso. Él tiene todo el poder, de modo que no hay nadie que le pueda resistir. Tiene el dominio sobre todas las cosas. En sus manos están todas las cosas absolutamente seguras. Nada se le escapa ni se le sale de control al Todopoderoso. Si Él ha dicho que su Hijo va a regresar, es porque va a volver. Nosotros como cristianos estamos esperando el arrebatamiento, ese día glorioso cuando la trompeta suene, ese día grandioso cuando la trompeta suene y seamos levantados en poder y gloria y este cuerpo sea transformado. Pero aparte de eso, que será solo para la iglesia, el arrebatamiento será exclusivamente para su esposa, para la esposa del Cordero. Pero también afirma Apocalipsis que un día regresará visible y todas las personas, toditos los linajes de la tierra, reyes, príncipes, gobernadores, alcaldes, diputados, pobres, ricos, magnates, quien sea, se dará cuenta que viene en gloria el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, y tendrán que arrodillarse y confesar que no hay nadie como nuestro Señor Jesucristo. Si usted no conoce a Cristo, arrepiéntase. Acepte a Jesús como su Salvador, para que cuando Él se lleve su iglesia, saque a la iglesia de esta tierra, usted y yo podamos irnos en gloria. Y cuando Él regrese por segunda vez, vengamos con Él a gobernar, a reinar sobre este mundo. Y si está pasando problemas, dificultades, persecuciones, Dios un día lo librará y lo sacará en victoria. Que Dios les bendiga en esta hora.